Les habla el ingeniero Jorge Antonio Polanía. Soy ingeniero electrónico de la Universidad Distrital de Bogotá, con maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México en Ingeniería Eléctrica. Voy a presentarles mediante capítulos el curso sobre instalaciones eléctricas residenciales para que lo puedan ver de forma gratuita. El contenido se basa en 4 capítulos: circuitos eléctricos, instalaciones eléctricas, instalación residencial y unas normas ICONTEC, o lo que se conoce hoy como RTIA. Entonces vamos a comenzar con el primer capítulo. El documento está hecho en PDF. Entonces el primer capítulo es sobre circuitos eléctricos. Primero la ley de Ohm, voltaje, resistencia por corriente, y potencia es voltaje por corriente. La unidad de la potencia es el vatio, o puede ser milivatio, o kilovatio, o megavatio. Y la unidad de voltaje pues es el voltio o milivoltio, y de la corriente pues el amperio, el microamperio o el miliamperio. La energía es potencia por tiempo, pero en electricidad la energía se da en kilovatio horas. Ahí tenemos un ejemplo: un circuito sencillo, voltaje de 10 voltios, una resistencia de 1 kilo ohmio. Calcular la corriente es entonces voltaje sobre la resistencia, son los 10 miliamperios, porque la resistencia está en kilo ohmio, la corriente va a estar en miliamperios. La potencia es voltaje por corriente, eso da 100 milivatios, o resistencia por corriente al cuadrado también, que nos tiene que dar el mismo resultado. Este ejemplo 2 me dan el voltaje, viene a hallar el valor de R y la potencia suministrada y disipada. La resistencia es un voltaje sobre corriente, eso nos da, esto no es ohmios, esto no es vatios sino ohmios, disculpen. La potencia, si es voltaje por corriente, eso me da en vatios, tal como está ahí el cálculo, o resistencia por corriente al cuadrado, que tiene que dar también los 2 vatios. En este ejemplo dicen que una fuente tiene una resistencia interna de 10 vatios. Hallar la diferencia potencial, o sea el voltaje, en los terminales A y B, o sea en esos terminales, cuando la resistencia es 100 vatios o 200 vatios. Aquí es 100 ohmios o 200 ohmios. Entonces la corriente es voltaje sobre resistencia. Hay 2 resistencias en serie, entonces es R de 10 más 100, y el voltaje es 10 voltios, la corriente es voltaje sobre resistencia, y el voltaje es resistencia por corriente, o sea 9.1 voltios. La corriente pues es sobre la resistencia. El cuarto ejercicio te dice que hay una instalación monofásica de 10 bombas, o sea 10 bombillos o lámparas de 100 vatios, una estufa de 2200 vatios, aire acondicionado de 1000 vatios y otros artefactos electrodomésticos que consumen 800 vatios.
Dice que están conectados 5 horas y el kilovatio hora está a 300 pesos. De la potencia es la suma, 10 lámparas por 1000 da, como son 10 lámparas por 100, más los 2200 más 1000 más 800, que son las potencias. De la potencia es sumada, me da 5000 vatios, o sea 5 kilovatios. Como dice que están conectadas 5 horas, entonces aquí me da la energía, que es 25 kilovatios hora diarias. En el mes ahí habría que multiplicarlas por 30, porque un mes tiene 30 días, y el costo de esa energía fue multiplicado por lo que vale un kilovatio hora, que es 300. Resistencias en serie son aquellas que están conectadas una después de la otra en forma consecutiva. Aquí tenemos una ley de Kirchhoff que dice que las fuentes de voltaje es igual a las caídas de voltaje, o sea que es igual a V1 más V2 más V3. Aquí está la demostración. Me dicen que en general la resistencia de un circuito serie es la suma de las resistencias, y si todas son iguales, pues simplemente la resistencia total es el valor de una de ellas por el número de resistencias. Miremos estos ejemplos. Aquí la resistencia están en serie, entonces se suman, da 400 ohmios, y la corriente total es el voltaje sobre los 400 ohmios. El voltaje de cada una de las resistencias es su resistencia por la corriente, por ley de Ohm, ¿cierto? Voltaje por resistencia por corriente. Nos dan estos valores. O sea que el voltaje sumado de estas tres, de V1 más V2 más V3, esto me da 100 voltios, que es igual a la fuente. O sea, se comprueba que estos 100 voltios es igual a los voltajes de la suma de cada una de esas resistencias. En este ejercicio me dicen que haya la resistencia total de 100 resistencias de 25 ohmios. Entonces simplemente, como son iguales, simplemente 100 por 25, 2.5, 2500 ohmios o 2.5 kilo ohmios. Resistencias en paralelo es conectar los extremos de las resistencias y queda en esa conexión que se llama paralelo. Aquí, por otra ley de Kirchhoff, me dice que la corriente que entra es igual a la corriente que sale. O sea, entra I y salen 3 corrientes. Entonces I es igual a I1 más I2 más I3. Y la corriente, como en un circuito paralelo los voltajes son iguales, o sea que los voltajes es E y E para todas las resistencias es el mismo, o sea que la corriente es E sobre R. Por lo tanto, como Y es la suma de las corrientes, entonces de ahí obtenemos la demostración de que el inverso de la resistencia total es la suma de los inversos en un circuito paralelo, ¿cierto? Si todas las resistencias son iguales, entonces simplemente la resistencia total o resistencia equivalente es una resistencia sobre el número de resistencias. Hay un caso especial para dos resistencias. Entonces, cuando hay dos resistencias, la resistencia total es el producto sobre la suma. Miremos el ejemplo. Hay tres resistencias, de 10, de 20 y de 40 ohmios. El inverso es la suma de los inversos, o sea que eso da 5.71 ohmios. En este otro ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4 resistencias iguales de 20. Entonces dijimos que el equivalente es tomar una de ellas y dividir por el número de resistencia, o sea 20 sobre 4, eso da 5 ohmios.
En este otro ejercicio, en este ejercicio 13 tienen dos resistencias en paralelo que dijimos que era el producto sobre la suma. Entonces 20 por 50 sobre 20 más 50, eso da 1428 ohmios. Bueno, ese es el primer capítulo. Sería interesante que se suscribiera con el fin de que le lleguen automáticamente los otros capítulos de este curso. Nos vemos entonces luego.